Gloria al Señor Jesús. Bueno, hoy 7 de abril, gracias al Señor, día martes, que Dios nos permite estar nuevamente delante de la presencia del Señor Jesucristo. Quiero extender a esta hora un saludo muy especial para todos los que nos ven por las diferentes redes sociales, también para la iglesia en Alejandría. Bueno, es un placer, un gusto estar aquí, empezando esta semana delante de la presencia del Todopoderoso. Antes que nada quiero orar por las peticiones y las necesidades del pueblo del Señor. Quiero orar por los hermanos que están necesitados. Hay muchos que están necesitados, que están quebrantados. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo por cada uno de ellos. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, esta maravillosa noche estamos delante de tu presencia, pidiéndote, Jesús, por aquellos que están necesitados, Señor, los que necesitan de ti, Padre Celestial. Extiende tu mano poderosa y sanadora sobre aquellos que están quebrantados de salud, Dios Todopoderoso. En tu nombre, Padre Santo, Jesús, te pedimos por nuestras peticiones y necesidades. Mira, Señor, la escasez, mira, Señor, la necesidad. Ayúdanos, Padre Santo, en ti confiamos, en ti esperamos. Amén y amén. Bueno, antes que nada quiero, a través de este medio, recordarles que esta semana hay una programación muy especial. Anunciarles que este día viernes vamos a estar en el Distrito 22 en gran convención a partir de las 9 de la mañana. Todo el día vamos a estar en convención a través de las redes sociales, así que recordarles esta invitación para todos los que puedan ver. Ya esta semana vamos a ver la publicidad del evento y qué bueno que todos podamos interactuar a través de este medio de comunicación. Quiero leer la Biblia, la palabra del Señor en esta noche de reflexión, no sin antes decirle que me agrada mucho que estemos en familia, reunidos, gozosos los unos con los otros. Romanos en el capítulo 11, versículos 32 al 36, la palabra del Señor. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero para que le fuese recompensado? Porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a hablar esta maravillosa noche de la ciencia de Dios. Antes que nada, para poder entender la ciencia de Dios, debemos de ser agradecidos por la obra que Él hizo en nosotros. La única manera para entender la ciencia de Dios y la sabiduría de Dios es a través de la obra que Él hace en cada uno de nosotros. Cuando nosotros comprendemos y somos agradecidos y consecuentes a la obra que Él hace con nosotros, una obra de misericordia y de amor, nosotros podemos entender y comprender la sabiduría y la ciencia de Dios. La única manera para observar la ciencia y la sabiduría de Dios es siendo testigos vivenciales de su obra maravillosa, siendo testigos de que Él tiene poder, siendo testigos de que Él hace grandes cosas en nosotros. De lo contrario, alguien que no tenga experiencias con Dios solamente va a tener una información, pero no va a comprender la capacidad de sabiduría y de ciencia que tiene Dios para lograr todas las cosas. Así que eso es importantísimo tenerlo en cuenta y tenerlo claro a la hora de entender la ciencia de Dios. La ciencia de Dios consta de dos principios fundamentales: sus juicios y sus caminos. Cuando habla de juicios, habla de propósitos. ¿Cuál es el fin de la obra que Él tiene? ¿Cuál es el fin de su ciencia? ¿Cuál es el propósito de su ciencia? Y sus caminos, habla de las formas. ¿Cuál es la forma de hacer Dios las cosas? Porque Dios, como buen maestro, como buen arquitecto, como buen constructor, como la mente maestra de todo el universo, tiene formas y metodologías de hacer las cosas. Cuando hablamos de juicios y caminos, hablamos de propósitos y de formas. Pero dice la Escritura que los juicios de Dios son insondables. La
la palabra insondable es que no alcanzamos a comprender la profundidad de sus juicios. Cuando tú miras el universo, tú miras el cielo, si tu capacidad visual solamente llega hasta cierta parte, verás que las nubes son blancas, que el cielo es azul, pero si te concentras, verás lo que pasa también en el día como en la noche, que la profundidad es oscura, que hay oscuridad y tinieblas, y que entre más oscuro miremos y más profundo lleguemos hasta a mirar, más grande nos damos cuenta que es el universo. De esa manera son sus juicios. Es decir, que el propósito de Dios es eterno y nosotros no podemos comprender la profundidad del propósito de Dios. ¿Hasta dónde llega el propósito de Dios? Y sus caminos son inescrutables. Y esto habla de que la forma como Dios hace las cosas no la podemos averiguar. Porque Dios actúa de diferentes formas, de diferentes maneras. En cada uno actúa y hace una obra diferente. La obra que Dios hizo en mí es diferente a la obra que Dios hizo en fulanito, peranito, sultanito. Cada uno tenemos una experiencia y no podemos averiguar cuáles son las formas de Dios, porque Dios tiene muchas formas para hacer todas las cosas. Por eso la palabra del Señor habla de la multiforme gracia de Dios, que hay muchas maneras como Dios por su gracia actúa. De muchas maneras, habla algunos por una persona, algunos por una enfermedad, otros por un problema, otros por una dificultad. Dios a todos nos habla de muchas maneras, y eso habla de los caminos del Señor, que son inescrutables. Entonces ya entendemos dos ideas o dos principios para entender la ciencia de Dios. Lo primero es sus juicios, que son insondables, y sus caminos, que son inescrutables. Hablamos de la forma y el fin de todo lo que es la obra de Dios a través de su santa voluntad. Entender la ciencia de Dios es entender su voluntad. Nosotros la voluntad de Dios la debemos comprobar. En el capítulo 12 dice: comprobando la buena voluntad de Dios. Es decir, que la voluntad de Dios sí la da a entender Dios al hombre, pero es a través de su obra, y que el hombre se deje moldear para poder comprender la sabiduría de Dios. A la manera humana, después de que el hombre ha experimentado una obra con Dios, existen tres preguntas fundamentales para comprender la sabiduría de Dios. Cuando tengamos una dificultad, una necesidad, cuando vivamos cualquier tipo de experiencia, no solamente necesidad, también abundancia, también alegría, o tristeza, o lloro, o cualquier cantidad de situaciones que vivamos, podemos aplicar estas tres preguntas para entender la voluntad de Dios en nosotros. Bajo cualquier circunstancia vamos a entender la ciencia de Dios. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué Dios en su voluntad permite las cosas? ¿Cuál es el por qué? Nosotros los seres humanos somos muy limitados, puesto que cuando tenemos alguna dificultad solamente preguntamos el porqué de las cosas, y siempre nuestras oraciones van hacia Dios diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y muchas veces nos estamos quedando cortos, porque Dios, claro que sí, de Él viene el porqué. Él es el porqué de todas las situaciones. Pero hay otras dos preguntas que son interesantes, que nos permiten visualizar su voluntad. La segunda es ¿a razón de qué? ¿Cuál es la razón de que el Señor permita que nosotros vivamos ciertas situaciones? Hay situaciones que a nosotros nos duelen, hay situaciones que Dios nos permite vivir porque tiene un propósito mucho más grande con nosotros, porque necesitamos ser moldeados, porque necesitamos ser formados, porque necesitamos comprender algo más de su santa voluntad. ¿Cuál es la razón de que sucedan todas las cosas? Pues esa es una pregunta bien interesante, y solamente la puede hacer aquel que ha comprendido cuál es la obra de Dios. Y la tercera pregunta es el para qué. ¿Cuál es el fin de que sucedan todas las cosas? Una cosa es el por qué, otra cosa es la razón de, y otra cosa es el para qué. ¿Para qué me suceden a mí las cosas? ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene conmigo? Muchas veces pasamos por momentos difíciles, es para que Dios haga una obra mucho más grande en nosotros. Recuerden que el oro y la plata, para ser moldeado y formado, tiene que pasar por el fuego y por el martillo. Si no pasa por el fuego y por el martillo, el oro queda burdo, no queda noble,
no queda con gran valor, no se le puede ver la belleza. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que explorar la belleza espiritual que tenemos y esa razón de vivir nuevas experiencias, unas agradables, otras no tanto, unas de mucha alegría y otras de gran tristeza, unas de efervescencia, de gozo y otras de pronto de pensar, de tranquilidad, como la que estamos viviendo en estos días. Muchos se han preguntado el por qué, pero no se han preguntado la razón de qué o el propósito que Dios tiene con todo lo que estamos viviendo. Ahorita, cuando vemos su mano en nuestras vidas, en nuestras familias, en todos los que nos rodean, nos estamos dando cuenta de cuál es su voluntad, qué era lo que Dios quería. La misma naturaleza agradece lo que Dios está permitiendo que nosotros vivamos en estos momentos. Así que si hay un propósito, si hay una voluntad que es importante entenderla en Dios. La filosofía no conocía a Dios porque dice la Escritura que Dios enloqueció la ciencia y la sabiduría del hombre. Y el hombre no puede preguntarse esto si no conoce a Dios. Se va a quedar sin respuestas. Algunos van a llegar solamente, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día. Algunos llegarán al gobierno chino, otros llegarán al gobierno estadounidense, otros llegarán hasta cierto nivel, pero no comprenderán la profundidad del propósito que Dios tiene. Ahora, lo que Dios quiere a través de todas estas experiencias es que nosotros vivamos mejor, seamos mejores y los que están alrededor de nosotros vean en nosotros que hay una diferencia, que hay una alternativa y que nosotros somos producto de la buena voluntad de Dios. Qué bueno comprender al Señor en su ciencia y en su sabiduría. Qué bueno que cuando nosotros oremos y clamemos al Señor, sepamos que Él tiene un propósito grande, que hay muchas maneras en las que las ejecuta, sí, pero que hay un propósito grande en todas las experiencias para nuestra vida. Así que Dios les bendiga y comprendamos el por qué, la razón de qué y para qué suceden las cosas. Dios les bendiga.